Hola milimetreros, bienvenidos a un nuevo vídeo, comenzamos. Hace muy poquitos días OM System lanzó y sacó al mercado una nueva cámara compacta, la TG7, una continuación de las antiguas Olympus de la gama Touch TG6, de la que quizás pensábamos que nunca volveríamos a ver una actualización, una nueva cámara, pero que va, aquí ha aparecido OM System y ha puesto en el mercado esta pequeña cámara compacta y yo he tenido el placer de probarla durante unos días, así que me gustaría daros mis impresiones y sobre todo contaros si podemos hacer fotografía macro con este tipo de cámaras. Pero antes de empezar me gustaría recordaros que tenéis a la venta mi libro sobre fotografía macro, un libro cargado de técnica, cargado de ejemplos, donde os he contado todos los secretos que yo utilizo para hacer mi fotografía macro, así que ya sabes, si estás empezando o quieres aprender un poquito más sobre fotografía macro, no dudes en echarle un vistazo. Bueno, pues como os decía, he tenido la oportunidad de probar esta pequeña cámara compacta, ya estáis viendo lo que ocupa, mirad, es más o menos del tamaño de mi mano y yo la verdad que no tengo una mano muy grande y bueno, la verdad que me ha sorprendido mucho, el acabado de la cámara es brutal, se la ve muy robusta y todo esto se debe a, como dice su eslogan o como dice mucha gente, es una cámara que la aguanta todo y es que es una cámara que está hecha y destinada a todos aquellos que les gustan las grandes aventuras, que quieren ir al monte sin preocuparse porque se le caiga, porque haya polvo, porque esté lloviendo, porque haya nevado, porque como os digo, podemos meternos en el agua y bajar hasta 15 metros de profundidad y no le va a pasar nada a la cámara, tiene un sistema antibao, podemos irnos a la nieve y hacer fotografías si la temperatura no llega a los menos 10 grados bajo cero. Como os digo, es una cámara impresionante, que es verdad que la aguanta todo y yo he tenido la oportunidad de meterla en el mar, hacer unos pequeños vídeos pues, de los peces que había en ese momento en la playa y la verdad que aunque os estoy diciendo todo el rato que es una cámara destinada a aquellos fotógrafos que son más aventureros, que va, quitaros eso de la cabeza porque es una cámara que está destinada a todo el mundo que quiera tener una pequeña cámara, que nos podamos llevar a cualquier lugar para estar listos en cualquier momento. Esta es nuestra cámara, por lo pequeña que es, porque pesa muy poquito y sobre todo porque podemos hacer un montón de modalidades de fotografía. Podemos hacer fotografía normal, las fotos que nos apetezcan hacer en nuestro día a día, podemos utilizarla para hacer fotografía de street, podemos utilizarlo para hacer nocturnas. Tenemos la ventaja ahora que este nuevo modelo nos trae las opciones de hacer timelapse, mantiene la función live composite, o sea, como os digo, es una cámara que podemos utilizar para prácticamente cualquier situación y sobre todo, y lo que más nos interesa, para hacer fotografía macro. Así que al final del vídeo, aunque creo que ya estáis viendo mis intenciones y por dónde voy, no voy a entrar mucho en detalle en cuáles son las características de la cámara, os las voy a ir dejando poniendo a lo largo del vídeo, porque creo que al menos este vídeo no es para ello, porque yo me he centrado en hacer fotografía macro con esta cámara, así que sobre este tema irá el vídeo. Pero sí que es verdad que me gustaría recordaros que con esta cámara podemos grabar en 4K y tiene algo importante, y es que a diferencia de la TG6 ahora viene con un puerto USB-C, así que podremos cargar la cámara directamente enchufándole ese cable a la cámara, cargar la batería y desde luego es una ventaja alucinante porque bueno, todos aquellos que tenéis cámaras en los que tenemos que andar pues eso, colocando pues el adaptador de la batería y cargarla fuera de la cámara, al final no es nada más que un trasto, un nuevo trasto que tenemos que meter en nuestra mochila y bueno, pues oye, es un poquito de espacio que nos ahorra y la comodidad que nos da es alucinante. Y por último os quería contar que esta cámara viene con GPS incorporado y creo que es un acierto. No solo para saber, bueno, pues dónde hemos hecho esa fotografía, que obviamente es para ello, ¿no? Nos saldrán las coordenadas exactas del lugar donde hemos hecho la foto, sino que cuando hacemos fotografía macro nos puede venir muy bien porque sabéis que hay determinadas especies que siempre aparecen en el mismo lugar y bueno, pues si no queremos estar pendientes de apuntarlo en ningún sitio, pues tan solo hacemos nuestra fotografía y lo único que tenemos que hacer es recuperar ese archivo y ver el lugar donde lo hemos hecho. Se me ocurren algunos usos, como por ejemplo cuando hacemos inventarios forestales. Hay personas que se dedican, bueno, pues irse a un monte y ver qué especies están saliendo en un determinado lugar y todo eso tiene que estar perfectamente georreferenciado. Así que, por ejemplo, llevar incorporado este GPS puede ser de mucha utilidad. Como os decía, la cámara viene con muchos modos de fotografía. Por un lado
tenemos bueno, pues una pequeña ruleta donde podemos elegir el modo de fotografía que queremos hacer y podremos elegir los famosos modos semiautomáticos. Viene con un modo automático para que cojas la cámara y te despreocupes. Y por último, y el modo que a nosotros más nos importa, o al menos el que a mí más me interesa, es el modo que viene o que aparece reflejado con un microscopio, y es el modo macro. En este modo vamos a tener tres tipos de modos diferentes que, bueno, lo que nos van a permitir es hacer fotografía macro, obviamente. El primero de los modos es el modo que viene reflejado como microscopio. Este modo es un modo normal en el que vamos a poder hacer fotografía macro de manera normal. Además, tiene las ventajas de que podemos modificar y configurar muchos parámetros. Podemos elegir el balance de blancos, podemos elegir si queremos hacer un disparo simple o un disparo en ráfaga. Podemos decirle que utilice el retardo, que ya sabéis que es súper importante para hacer fotografía macro. Y ya os adelanto que para esta cámara, si tenemos la oportunidad de trabajar en trípode, bueno, pues poner el retardo es muy bueno, pero además podemos elegir si lo que queremos es disparar con el flash o con un pequeño LED que viene incorporado en la cámara. Así que es el momento que os hable de ello, porque en estas pequeñas cámaras, bueno, pues tenemos la opción de quitar esta protección que viene pegada a la lente para poder acoplarle diferentes accesorios. Y uno de estos accesorios, y que vamos, es imprescindible para hacer fotografía macro, y de hecho os digo que si os hacéis con la cámara os hagáis con este pequeño anillo, porque lo que hace es que la luz LED la reparte por todo ese anillo y hará que nos ilumine la escena de una manera muy buena, y veréis que podemos obtener unos resultados muy buenos que si no tuviésemos este pequeño adaptador, pues la verdad que nuestras fotografías se quedarían un poquito flojas en lo que tiene que ver con la iluminación. Bueno, pues cuando estamos listos para hacer nuestras fotografías en este modo macro, os tengo que decir que las fotografías se hacen de una manera muy sencilla, porque nosotros realmente, una vez que hemos elegido si queremos disparar en ráfaga, disparo sencillo, todo esto que os he contado antes, lo único que tendremos que hacer será llegar, buscar nuestro sujeto, enfocar, encuadrar y hacer la fotografía. Lo entiendo, porque al final es una cámara compacta para llevártela a cualquier sitio, y no es un equipo para hacer fotografía macro como estamos acostumbrados, donde podemos cambiar nuestras aperturas, la velocidad del diafragma y demás. Todo esto lo hace la cámara por sí sola. Podremos compensar la exposición, podremos jugar con la ISO para aumentarla y a lo mejor pues variar un poco la apertura y la velocidad, pero todo eso se hace de manera automática, así que si estamos acostumbrados pues a buscar un desenfoque concreto o a una profundidad de campo o a una velocidad determinada, pues al final vamos a tener que confiar en la cámara para que nos haga la foto. Como os digo, las fotos se hacen de una manera muy sencilla y los resultados son muy buenos, pero es verdad que si buscas esa configuración tan en detalle no la vas a poder hacer. Pero como os digo, no es una cámara para sustituir a nuestros equipos macros como estamos acostumbrados, pero sí para hacer una fotografía macro en cualquier momento, no perdernos ese momento, y para aquellas personas pues que no quieran o no sientan la necesidad de tener que utilizar esos equipos porque no saben o porque no les apetece, pues ya os digo, con estas cámaras se puede hacer fotografía macro de una manera muy sencilla. Los siguientes dos modos que tiene esta cámara tienen que ver con el apilado de enfoque, y es que, como ya sabéis, las cámaras Olympus y OM System tienen la ventaja de que nos permiten hacer apilados de una manera muy sencilla y rápida, y esta TG7 también lo tiene, así que la verdad que es una auténtica pasada contar con estos dos modos para hacer fotografía macro con esta cámara. Y bueno, os voy a contar la diferencia porque es bastante sencilla. Por un lado tenemos el primer modo, que es el modo apilado de enfoque, y por otro lado tenemos el modo horquillado de enfoque. La diferencia es muy sencilla. En el apilado de enfoque nosotros podemos configurar el número de disparos que queremos hacer y el tiempo que va a pasar entre disparos, de tal manera que podremos seleccionar hasta un número de 10 disparos para que la cámara nos los haga de manera automática y al final nos sume todas esas fotos y nos dé una única fotografía con toda la profundidad de campo que nosotros queremos. Sin embargo, si nos vamos al otro modo, al modo horquillado de enfoque, bueno, pues en este caso la diferencia que tiene con el otro modo es que también nos va a hacer las fotografías, nos va a hacer ese apilado, pero no nos las va a sumar. En este caso podremos elegir entre el tiempo de espera que vamos a hacer entre cada foto y foto, el número de fotos que podemos hacer, y aquí podemos sumar hasta 30, podremos elegir entre 10, 20, 30, y luego la distancia que hay entre cada foto, es decir, la profundidad de campo que queremos tener entre una fotografía y otra, pudiendo ser, como lo denominan ellos, entre amplio, normal o limitado, de tal manera que si nosotros configuramos nuestra cámara para hacer una diferencia de enfoque que sea limitado, hacemos 10 fotografías y no ha cubierto toda la profundidad de campo que queremos, pues lo que le tenemos que decir es que, ojo,
hazme un punto de enfoque un poquito más separado entre foto y foto que me has hecho antes, porque si no, no puedo coger toda la profundidad de campo que necesito. Así que podríamos pasar a ese modo normal o amplio para que con esas mismas 10 fotos poder tener mucha más profundidad de campo. Como os digo, bueno, pues la cámara en este caso no nos hace el apilado de enfoque, así que podríamos hacerlo con el Workspace de OM System, podríamos hacer ese apilado o irnos a otros programas como Helicon, como Photoshop para hacer este apilado final. Y por último tenemos el modo control microscópico, que en este caso lo que la cámara quiere es que nos acerquemos muchísimo hasta el objeto a fotografiar, y nos da 3 opciones, de tal manera que estos 3 modos nos van a dar 3 ampliaciones diferentes hasta llegar a un 11 por, que la verdad que es una auténtica pasada. Sí que es verdad que aquí os tengo que contar y os tengo que decir que como no utilicemos el trípode, bueno, pues hacer las fotografías van a resultar complejas, porque al final cualquier movimiento, ya sabéis, pues va a hacer que tengamos trepidaciones y que la cámara no salga bien. Así que lo mejor es que utilicemos el trípode para hacer este tipo de fotos. Pero la cosa no queda ahí, y es que además la cámara, como incorpora un zoom 4x, bueno, pues nos da una ventaja brutal para cualquiera de nuestros modos, porque si no queremos utilizar este control de microscopio, bueno, pues lo que podemos hacer es ponernos en el modo normal de fotografía o en el modo de apilado, darle a nuestro zoom y ya veréis como todo empieza a aumentar y conseguimos ampliaciones bastante buenas. Y por último, como sabéis, yo siempre en mis vídeos me gusta hablar de las distancias mínimas de enfoque, me gusta hablar de las magnificaciones que alcanzamos, pero creo que no es el caso para esta cámara. Sí que es verdad que tenemos una distancia mínima de enfoque pequeñita, para que la cámara enfoque a lo mejor tenemos que estar alrededor de 1 centímetro, pero es verdad que luego tenemos la opción del zoom que nos permite acercarnos mucho, pero esto no quita para que podamos hacer fotografías a insectos o bueno, pues objetos que estén más lejos, pero sí que es verdad que si estás acostumbrado a tener unas distancias grandes, pues al final te puede resultar un poco difícil. Como os digo, enfoca muy rápido y se puede hacer fotografía de una manera muy sencilla, pero si por ejemplo vas detrás de libélulas, como fue el caso una de las salidas que tuve, pues obviamente acercarte hasta esos insectos que se mueven tanto y que de normal a lo mejor necesitamos un 90 o un 100 milímetros para hacer ese tipo de fotos, pues con esta cámara se complica un poco todo porque nos tendremos que acercar mucho. Bueno, y lo segundo que me he encontrado ha sido a la hora de elegir el punto de enfoque. Esto es algo que al final elegir el punto de enfoque pues nos permite decirle a la cámara dónde tiene que buscar el objeto, ¿no?, que estamos en ese momento enfocando, con la idea de poder componer de una manera sencilla. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en el modo macro no podemos elegir la parte de la pantalla en la que nosotros queremos hacer la foto. Ya sabéis que muchas veces o en nuestras cámaras simplemente moviendo el joystick podemos decirle, oye, enfócame aquí porque tengo el insecto en esta zona, o enfócame aquí porque lo tengo en esta zona. Con la cámara no lo podemos hacer, así que bueno, nos toca pues hacer un reencuadre. Primero hacemos el primer enfoque donde está ese punto de enfoque a lo que queremos fotografiar, y luego movemos la cámara para reencuadrar y tener el encuadre que nosotros queremos. Pero sí que es verdad que podríamos irnos a nuestro modo automático, modificar ahí el punto de enfoque y cambiarlo. Es verdad que sigue estando fijo, pero bueno, si estamos más acostumbrados a colocar nuestros objetos a fotografiar, pues yo que sé, imaginaros en esta zona de la pantalla, pues si ya lo dejas configurado ahí, todo es más sencillo. Quitando esas dos peculiaridades y sabiendo un poco lo que hay, bueno, pues simplemente tienes que adelantarte un poco a lo que te vas a encontrar. Es verdad que si tienes que hacer un reencuadre puede hacer que perdamos el momento porque justo el insecto se nos asusta y se nos va, pero sí que es verdad que podremos resolver las fotos de una manera muy sencilla, y como os digo, la cámara en cuanto aprietas el botón enfoca y nos hace la foto. Y otra de las cosas que quería dejar también para el final del vídeo es la forma en la que podemos trabajar con el enfoque. La cámara nos permite trabajar en enfoque automático o en enfoque manual. Después de utilizarlo unos cuantos días, os tengo que decir que el enfoque automático está muy bien, nos permite como siempre hacer esas fotos de una manera muy rápida, pero el enfoque manual al final nos va a permitir afinar de una manera muy sencilla en lo que queremos fotografiar, y lo único que tenemos que hacer es mover el joystick hacia arriba o hacia abajo, nos acerca o nos aleja, y en realidad lo que nos está haciendo es enfocar. Yo ya os digo que al principio empecé trabajando con el enfoque automático, pero después de aprender cómo funcionaba,
creo que el enfoque manual funciona muy bien y que nos va a hacer que podamos enfocar justo en el sitio donde nosotros queremos. Y bueno, pues sumando que muchas veces las aperturas, sumando que la apertura no la vamos a poder modificar, pues es la manera que para mí es la más sencilla de enfocar justo en el punto que nosotros queremos. Pero no puedo dejar de hablaros de la opción de grabar vídeo con esta cámara, porque bueno, yo siempre he tenido en mente la TG6 como una cámara para grabar mis salidas, para grabar esos momentos que luego comparto con vosotros, donde estoy pues enseñándoos cómo los insectos, bueno, pues están quitando a lo mejor el rocío de la mañana, están alimentándose, porque bueno, pues al final lo suelo grabar con el móvil y bueno, pues quiero un poquito más de calidad y siempre he pensado en esta cámara para hacer ese tipo de vídeos. Y la verdad que os tengo que decir que se comporta muy bien, que nos permite hacer vídeos de una manera muy sencilla, utilizando ese enfoque manual podemos nosotros afinar justo en el punto de enfoque donde queremos hacer nuestros vídeos. Y encima este nuevo modelo tiene la ventaja de que podemos grabar en vertical, nos va a mantener ese formato la cámara y por lo tanto podemos seguir manteniendo esa inmediatez que yo tenía con mi móvil para subirlo a redes sociales, porque además podemos, como ya sabéis, conectar la cámara con nuestra aplicación en el móvil para controlarla o para compartir esas fotos y esos vídeos de una manera muy rápida y, como os digo, subirlo inmediatamente pues a nuestras redes sociales. Pero sí que es verdad que si tenéis la opción de utilizar el trípode o un gimbal, bueno, pues os lo aconsejo al 100%, porque es verdad que cuando queremos grabar a cosas que están tan cerca, bueno, pues es muy fácil que todo se mueva y que el vídeo pues al final no tenga esa estabilidad que queremos, así que bueno, pues es bastante recomendable el uso bien de un trípode o bien de un gimbal. Así que ya para terminar, bueno, pues simplemente creo que habéis visto que esta cámara es perfecta para hacer fotografía macro. Como os decía al principio, es una cámara que lo resiste todo y que está pues enfocada a esa gente que es más aventurera, que quiere llegar a esos climas más extremos y hacer fotos en esas situaciones o vídeos. Pero creo que es una cámara que sirve para nuestro día a día. Muchas veces nos ha pasado, seguro, si hace fotografía macro, que sales de trabajar, estás dando un paseo con tu familia y de repente vas y te encuentras pues con un insecto que hacía mucho que no veías, la muda de, yo que sé, de una libélula. Bueno, pues un montón de situaciones en las que siempre decimos, joder, si tuviese la cámara encima hubiese hecho un fotón, pero no lo he podido hacer porque al final obviamente no vamos a ir con la cámara siempre metida en la mochila. Pues aquí tenéis la solución. Yo creo que para mí es la alternativa perfecta para no perdernos ningún momento y, como os digo, te la metes en la mochila y ya estáis viendo lo que ocupa y podéis hacer fotografías a todo lo que se encuentra a vuestro alrededor y no volver a perder esa fotografía macro. Y además que aunque sea una cámara para sacarla al exterior, también podemos hacer fotografía macro en casa, todo se vuelve más sencillo. Y bueno, pues aquí estáis viendo estas fotografías que he hecho haciendo fotografía macro en casa, estos vídeos tan chulos que quedan. Y bueno, pues como os digo, para mí es todo un acierto. Me parece muy bien que OM System haya decidido seguir con esta línea de cámaras compactas, porque las posibilidades que tienen son enormes y ya estáis viendo que nos sirven para hacer fotografía macro al 100%. Así que no me enrollo más, ya sabes, dale a la campanita, dale a like, comparte, sígueme en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, milimetreros!